Hola, hoy voy a hablarles muy brevemente de la producción simbólica contemporánea, deteniéndome en tres cuestiones fundamentales. Las características de la producción, las operatorias y las temáticas. Esto es una pequeña introducción que se va a continuar con algunas píldoras donde vamos a hablar de cada una de las características operatorias y temáticas particularmente. Pero aquí quiero presentarles el conjunto. Para esto me voy a basar en el texto de Andrea Giunta, que tal vez conozcan, Cuando empieza el arte contemporáneo, un trabajo muy interesante que ofrecemos en la bibliografía, que está compuesto por una larga cantidad de ensayos breves, donde encara los diferentes problemas o cuestiones del arte contemporáneo. Respecto del inicio del arte contemporáneo, Andrea Giunta nos plantea que la contemporaneidad es una condición más que una definición y nos propone no ordenar ni jerarquizar síntomas, sino tratar de seguir las mutaciones para entender ese tiempo en el que estamos inmersos. Y nos presenta un dilema porque plantea que justamente no se puede hablar de un lenguaje del arte contemporáneo, nosotros que enseñamos lenguaje visual. Lo que plantea es que se pierde la idea normativa, la definición cerrada, la seguridad. Y nos muestra, como vimos en la introducción, que los materiales coexisten, se pierde especificidad y el arte se vuelve expandido. También plantea que no tiene un comienzo en una fecha precisa. Así como no tiene una fecha precisa de comienzo, tampoco tiene un espacio, un lugar específico desde donde se haya irradiado, sino que ha surgido, brotado de distintos puntos. Además, estas emergencias tienen características nuevas, como el hecho de ser site specifics, es decir, hechas para un lugar específico, y desaparecer después del momento de su exhibición, o también convertirse en procesos, encuentros, proyectos colectivos, distintas formas de sociabilidad. Junta nos recuerda también que el arte contemporáneo nos ubica en una situación de experiencias que van transformándose. Los lenguajes van perdiendo su definición, su especificidad y hace que nuestro punto de vista se esté todo el tiempo moviendo, que no podamos todavía fijarnos en definiciones. Con todas estas características estoy plenamente de acuerdo, digamos. Tiene razón Andrea Giunta en todas sus definiciones, pero como saben yo necesito organizar las ideas y entonces me metí en el trabajo de ordenarlas, generar, si no jerarquías, por lo menos ciertas articulaciones. No pude con mi genio. Entonces pensé las características, las operatorias, tratando de ordenarlas. Pero me di cuenta que era imposible organizar todo esto en una tabla de doble entrada, articular cada una de las características con las distintas operatorias, ordenarlo.
Mi clasificación empezó a desarmarse. Y no solo se desarmó, sino que se volvió una maraña imposible. Por eso ahora voy a intentar presentarles una definición muy sintética de cada uno de estos conceptos, pero aceptando, ante todo, que son imprecisos y provisorios. Encontramos que la producción simbólica contemporánea tiene algunas características muy fuertes: ser relacional, performativo, efímero, situado, trabajar con archivos o ser nómade. Con relacional nos referimos a la creación de situaciones, experiencias y acontecimientos participativos. Con performativo nos referimos a que implica una acción, una realización pública o una improvisación. Todos estos han tenido antecedentes. Muestro aquí algunas experiencias de la gente de mi cátedra. El arte contemporáneo también es situado, se produce para un lugar y una circunstancia específica, y muchas veces efímero, fugaz, breve o limitado, que no permanece como objeto conservable. Aquí una obra situada de Disita. Ya vamos a volver a conversar sobre este trabajo. Una producción efímera del colectivo Arte Activo. Otras características del arte contemporáneo son el uso o generación de archivos organizados desde algún criterio clasificatorio y la noción de arte nómade, que se produce a través de un recorrido, de un tránsito, de un movimiento, de una procesión. Ejemplos de trabajo de archivo y de deriva producidos en la cátedra. Y además de las características que les mencioné recién, el arte contemporáneo posee operatorias específicas. Algunas de ellas son respecto de obras previas. En primera instancia, la cita, también la parodia, la apropiación o la deconstrucción. Y respecto a categorías como los estilos y los géneros, tenemos la mixtura estilística, la hibridación genérica. Y también nos acompaña la idea de deriva como operatoria. La cita, como en los textos verbales, es la inclusión de un texto o un fragmento de un texto dentro de otro, con una autoría diferente. Un par de ejemplos de citas visuales en obra de nuestros compañeros también. La parodia es la versión satirizada de una obra anterior, de algún otro autor, y la apropiación es la versión replicada de un discurso previo de otro autor. Acá tenemos un trabajo alucinante de Analía Rodríguez, eh, una docente con la que contamos y me enorgullece, y un ejemplo de apropiación de Jerry Levin. Difícil es conseguir ejemplos de apropiación. La mixtura estilística consiste en la mezcla y la superposición en una misma obra de distintos estilos, de diferentes periodos o diferentes culturas, que producen una complejidad tremenda de connotaciones, porque muchas veces son contradictorias. Y la hibridación genérica es la mezcla y superposición en una misma obra de diferentes géneros discursivos, aquellos que les explicamos en otro video, que también produce una complejización de la connotación y muchas veces lleva a la contradicción. Acá un par de ejemplos, uno de Ariel y otro de Gustavo, de mixtura e hibridación. La deriva consiste en
dejarse llevar, en vagar y generar, sin una motivación previa o una intención, dejarse suceder, estar afectado por el entorno. El caso paradigmático es la internacional situacionista de Debord. Por último, la deconstrucción nos plantea el desglosar un discurso, una obra, para reconocer su mecanismo interno.